Bien, estoy grabando esto ahora, ¿eh? Acabo de ponerlo a grabar, me he dado cuenta ahora mismo, era mi intención desde el principio. Bien, entonces tenemos el peso que es vertical, la normal que es perpendicular al suelo. Podemos estar haciendo fuerza hacia arriba para que suba, o podemos estar haciendo fuerza hacia abajo para que baje más rápido. El caso es que si se mueve hacia arriba, habrá un rozamiento, fuerza de rozamiento, aquí en el sentido opuesto. Si se mueve hacia arriba, pues rozamiento hacia abajo. Que cae hacia abajo, pues el rozamiento hacia arriba. Vamos a poner ahora como que estamos subiendo eso por una rampa, que somos una cuadrilla de esclavos en tiempo de los egipcios y estamos subiendo un bloque para construir una pirámide. Pues bueno, pues estamos haciendo a través de una cuerda, una cuerda de estas enorme, y muchos esclavos por ahí tirando, y estamos haciendo una fuerza que entonces la llamamos tensión porque va por una cuerda así. La he puesto un poco más gorda, un poco más gruesa. Bien, entonces esto sería la tensión, el peso, la normal. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que tenemos una fuerza de rozamiento hacia abajo, está claro, aquí. ¿Vale? Esa sería la fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento. Uy, que R más. Bueno, fuerza de rozamiento. Bien. ¿Y ahora qué pasa? Es que aquí los ejes aquí son un problema, ¿no? Si en los movimientos horizontales, como... No, perdón, aquí no. Como en este. Si en los movimientos horizontales, como en el ejercicio anterior, tenemos los ejes así, o resulta que... o resulta que tenemos una fuerza fuera de los ejes, como aquí, y la tenemos que descomponer. ¿Qué pasa aquí? Nuestros ejes, bueno, pues los ejes son el sistema de referencia. ¿Qué decíamos sobre los sistemas de referencia? Que nosotros los ponemos como nos convienen. ¿Cómo nos convienen cuando estamos en un plano inclinado? Pues nos conviene poner los ejes, el eje X paralelo al suelo. El eje X, en lugar de ponerlos así, en lugar de poner así los ejes, no lo vamos a poner así, vamos a poner el eje X así, en paralelo al suelo. Ese sería el eje X, a ver si sale, ese. Este será el eje X. Y entonces el eje Y tiene que ser perpendicular, pues será perpendicular. Más o menos así. Voy a moverlo un poco para que coincida más o menos con la normal, ahí, que no la tape, pero ahí, al lado de la normal. Y el eje X también, que no tape, lo pongo así, pero que no tape ni la tensión ni la fuerza de rozamiento. Pero bueno, ahí, para que se vea un poco todo. Ahí. ¿Vale? Ese es el eje X y este por lo tanto es el eje Y. Y ahora vemos que en los ejes tenemos... ¿Qué fuerzas tenemos sobre los ejes? Tenemos la tensión está en los ejes, la fuerza de rozamiento también está en el eje X, y en el eje Y, ¿qué tenemos? La normal, voy a poner como antes, y en el eje Y está la normal está en el eje Y. ¿Y qué pasa con el peso? Que está fuera de los ejes. ¿Qué hay que hacer entonces con el peso? Pues es lo que hay que descomponer. El peso hay que descomponerlo. ¿Para qué? Para poder tener el peso en el eje X y en el eje Y. ¿Y cómo lo vamos a descomponer? Pues bueno, es muy importante el ángulo de inclinación de esa rampa, de ese plano inclinado. Si este ángulo es el ángulo alfa,
y lo vamos a hacer ahora, vamos a plantear un ejemplo. Ese ángulo, este de aquí, es exactamente el mismo que este. Vaya, hombre. Y ahora no se ve. Un momentito. Pues tiene que verse porque si no, no puedo seguir. Os puedo asegurar que yo en mi tablet sale. Pues entonces estos dos ángulos son iguales. Este ángulo de aquí es exactamente igual a este, son el mismo ángulo, por lo tanto los llamamos igual, alfa. Y ahora aquí lo que tenemos es que en el componente en i, pues lo vamos a representar en verde. Lo voy a poner así más grueso para que se vea bien. Ay, perdón, mejor aquí. Ese sería en el componente en y el componente en el eje X se me va a tachar junto con con la fuerza de rozamiento un poco más abajo, ahí sería más o menos. Bueno, entonces este sería ahí. Y ahí tenemos entonces tanto la componente en el eje Y como la componente en el eje X del peso. Entonces ahora resulta que tenemos en el eje X, además de la tensión y la fuerza de rozamiento que están en rojo, tenemos también la componente del peso en el eje X. Y en el eje Y, además de la normal, que la tenemos aquí en rojo también, pues tenemos que está la componente del peso en el eje Y. Y ahora, por lo tanto, en el eje Y, tenemos habitualmente, va a ser así, que la normal y la suma de la normal y el peso tiene que ser 0, y como el peso va en sentido opuesto, según la primera ley de Newton, pues vamos a tenerlo así. La normal menos el peso será igual a 0, por lo tanto serán iguales. Y en el eje X, en este caso, en otros habrá más, pero en este caso tenemos que la tensión va hacia arriba y hacia abajo van el peso y el rozamiento. Esto será igual a 0. Perdón, será igual a la masa por la aceleración, según la segunda ley de Newton. Masa por la aceleración. Si se mueve con movimiento uniforme, pues la aceleración sería 0. Que se mueve... que no se mueve, pues la aceleración sería 0. Y si va en sentido opuesto, pues la fuerza de rozamiento también cambiaría de sentido. Aquí iría sumando. Entonces, en cada caso tendremos que fijarnos en qué es lo que tenemos. Entonces, en cada caso tendremos que fijarnos en las fuerzas que hay en el eje Y para situarlas aquí y las fuerzas que hay en el eje X para situarlas aquí. Y tendremos que tener en cuenta también si
¿Hay aceleración o no la hay? Y de esta manera podremos plantear cualquier ejercicio en el que tengamos un plano inclinado.